Buenas tardes, hermanos, y todos los que nos ven, les damos la bienvenida en esta tarde a la transmisión. Les agradecemos por acompañarnos en este tiempo y nos gustaría que pudiera ir a juntar a su familia, si puede compartir este video para que más personas lo puedan ver. También nos gustaría que lo hiciera y comparte con su familia donde quiera que esté, en su casa, en algún otro lugar, viendo a través del celular o en la televisión. Y vamos a enfocarnos en esta tarde en adorar a nuestro Dios. Amén. Algo que Dios nos está enseñando en este tiempo es a poder y a saber adorar en familia. No nada más uno solo individualmente, sino a saber hacerlo en familia, a saber hacerlo en comunidad y en comunión con los de nuestra casa primeramente. Entonces junte ahí a su familia y vamos a dedicarle este tiempo, aunque sea un pequeño tiempo, pero vamos a dedicárselo al Señor. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias, Dios. Te damos muchas gracias en esta tarde por tu bondad, por tu misericordia. Gracias te damos, Jesús, porque has sido bueno con nosotros. Dios, te damos gracias por ese Cordero Pascual que has entregado a morir por nosotros, Señor. En esta semana que se ha conmemorado esta fiesta, este recordatorio de que Jesús dio su vida por nosotros. Señor, te damos muchas gracias por Jesús. Queremos que Él sea el centro y el primer lugar de este tiempo. No queremos hacer nada si no es por Él, Señor. No queremos hacer nada si no es para Él. Tu palabra dice que todas las cosas son creadas por medio de Él y para Él. Y en esta tarde te dedicamos este tiempo. Le dedicamos este tiempo, invocamos el nombre de Jesús en nuestros hogares, invocamos el nombre de Jesús en donde sea que alguien esté viendo esta transmisión, invocamos el nombre de Jesús. Te adoramos y te exaltamos, Señor, te adoramos y te exaltamos, Jesús. Oh.
fuerte, sí. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo. Hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús. Hazme un siervo para tu gloria. Decimos soberano. Toda gloria y toda alabanza, Señor. Eres digno de recibir toda gloria y alabanza. Eres digno, eres digno. Señor, recordamos cómo fuiste entregado en esa cruz. Fuiste llevado al matadero. El peso de nuestro pecado y nuestra transgresión cayó sobre ti. Por tu llaga somos curados. Porque Dios
Dios proveyó ese cordero santo, puro y sin mancha, que derramara su sangre por cada uno de nosotros. Se apagó, cayó el Salvador.
Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado ahí. Sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios. Tus manos clavadas por mí me has lavado, Señor. Conozco tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor. Oh, gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado ahí. Sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias, gracias por tu amor, oh Dios. Tus manos clavadas por mí me has lavado, Señor. Conozco tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor,
Señor. En su trono está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor. Digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor. El Señor, digno es el Señor. Señor, te damos toda la gloria y la honra en esta tarde, Señor, a ti. Gracias, Padre, porque tu Espíritu Santo nos revela a Cristo a cada momento, Dios. Esta tarde te pedimos que nos reveles a Cristo, Señor, aún más. Que podamos ver su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Que entendamos la verdadera Pascua, Señor. Que entendamos que tú mismo, Dios, te diste a nosotros para redención, porque no estimaste ser igual a Dios como cosa que aferrarte, Jesús, sino que tomaste forma de siervo. Gracias te damos, Padre. Abre nuestros ojos a esta realidad. Digno es el Señor, digno eres, Cordero de Dios, digno eres, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cómo están, hermanos? Espero que bien. Bienvenidos y todos los que nos ven por este medio. Queremos pasar directamente a la palabra. Tenemos este tiempo para compartir de la palabra. Yo quiero que vayan conmigo a Éxodo 13, 21 y 22. Éxodo 13, 21 y 22 dice: el Señor los guiaba de día en una columna de nube y de noche les daba luz en forma de una columna de fuego. Así podían viajar de día y de noche. Con ellos siempre iba de día a la columna, con la columna de la nube, y de noche la columna de fuego, y nunca les faltaba ni la una ni la otra. Te damos gracias, Dios, en esta hora y en esta tarde por, Señor, permitirnos, Dios, estar, Señor, en este lugar, Jesús. Gracias por todo lo que nos das y gracias porque siempre quieres hablarnos. Y yo te pido que así sea, Señor, en esta hora, que en cada persona que nos escuche, Señor, a través de este medio, tú puedas hablar a nuestra vida y puedas hablar a su corazón, y que la vida de las personas, Señor, que están escuchando, Jesús, pueda cambiar, porque ese es tu propósito, cambiar nuestra vida. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Amén. Acaba de pasar, hermanos, Pascua. Este miércoles 8 de abril fue la Pascua según el calendario bíblico.
Según el calendario bíblico, este miércoles fue Pascua y recordamos Pascua, hermanos, recordando también lo que significa para nosotros en este tiempo, porque aunque Dios instituyó Pascua hace muchísimo tiempo atrás, dice la palabra de Dios que siempre, siempre, siempre está vigente. Las palabras de Dios nunca pasan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán, dice Dios en su palabra. Y la palabra de Dios está vigente en todo momento, en todo tiempo en nuestras vidas, y quiere estar vigente el tiempo de hoy, el tiempo presente, quiere estar vigente en nuestras vidas. Y yo quiero que compartamos un poquito acerca del pueblo de Israel y de qué es lo que pasa después de que Dios los libera. ¿Qué pasa en el desierto? Y yo quiero que podamos aplicarlo en todo momento a nuestra vida en este tiempo, porque en ese tiempo es algo similar para muchos, como el pueblo de Israel. Dios viene a liberar a su pueblo, como Dios en algún momento nos quiere liberar a nosotros del pecado. Si usted que me está escuchando no tiene esa libertad en Dios, no siente esa libertad en Dios, Dios quiere liberarlo del pecado y quiere venir a traer salvación a su vida. Pero muchos de los que están oyendo, ¿verdad? También hemos sido liberados del pecado y hemos sido salvados, sentimos a Dios en nuestra vida y nuestra vida cambió. Pero después de que el pueblo fue liberado, pasaron a un desierto. Pasaron y Dios los guió. Dice la palabra muy claro que el Señor los guiaba. Él fue quien los guió por un desierto, aunque podía haber tomado otro camino Dios al guiar a su pueblo. Él tomó el camino de guiarlos en el desierto, como en muchas ocasiones Dios toma el guiar a nosotros nuestras vidas por desiertos, por momentos difíciles que los desiertos muchas veces los tomamos como momentos difíciles y tiempos de dolor o tiempos de prueba o tiempos de tribulación. Y es cierto que en algún momento o en varios momentos en nuestra vida todos vamos a pasar por algún desierto, como el pueblo de Israel pasó por un desierto y como muchos en este tiempo parece que están pasando por un desierto. Usted va a ver cómo está pasando este tiempo ahora. Y algo que me llamaba la atención, hermanos, es cómo Dios, se habla mucho de cuarentena en este tiempo por lo que está pasando con este virus que hay en el mundo, esta pandemia. Y me llamaba la atención que se habla mucho de cuarentena, y cuarentena no es otra cosa sino quiere decir 40 días, ¿verdad? En este caso cuarentena tiene que ver con el que una persona guarda un tiempo que son 40 días de cuidado, ¿verdad? Ahí en su casa o en un hospital hasta que pase el tiempo difícil o el tiempo de enfermedad que está habiendo. Pero yo me llamaba la atención cómo en la palabra también el número 40 tiene mucho que ver en la palabra y cómo Dios nos enseña a través de la historia de personas y de su pueblo cómo hizo muchas cosas usando el número 40. Y me doy cuenta que todos los propósitos de Dios en la vida del hombre son probados en un tiempo 40, específico 40. Es el tiempo de preparación de una persona o pueblo para dar un cambio fundamental. Y quiere decir dos cosas estos tiempos. Estos tiempos quieren decir o un tiempo de prueba o un tiempo de cambio. Usted va a analizar en su vida para que en ese tiempo usted pueda ver qué es ese tiempo en su vida. Puede ser un tiempo de prueba y usted tiene que ver si está aprobando esta prueba, o usted tiene que ver si es un tiempo de cambio para su vida. Sin duda son tiempos en los que Dios quiere probar nuestras vidas, probar nuestra fe y también traer un cambio a nuestra vida. El número 40 es un número significativo porque Dios hizo muchas cosas
con esto del número 40. El número 40 aparece en más de 100 ocasiones en la Biblia y en momentos claves. Por ejemplo, 40 días y 40 noches duró el diluvio cuando fue enviado a través del cielo, y Noé y su familia a través del arca, ¿verdad?, fueron guardados. 40 años tenía Isaac y Esaú cuando se casaron. Moisés vivió 120 años. Y es muy muy clara la vida de Noé, cómo se divide en 3 etapas de 40. Cuando Moisés estuvo en Egipto 40 años, después cuando salió de Egipto huyendo por el hombre que había matado, y duró 40 años en el desierto. Después cómo regresó para liberar, Dios usarlo para liberar a su pueblo, y duró 40 años más en el desierto, lo que fue su vida. 40 años también duró este éxodo que le comento con Moisés. 40 días y 40 noches Moisés estuvo en el monte Sinaí, y no solamente por una ocasión, sino por 2 ocasiones. Dice la palabra que sin comer ni tomar agua tampoco, nada. 40 días exploraron la tierra prometida, los espías de Israel. 40 años sirvió a los filisteos. Israel sirvió a los filisteos antes de la liberación con Sansón, usando a Sansón. 40 años fue el reinado de Saúl, fue el reinado de David, y 40 años también fue el reinado de Salomón. Entonces podemos ver este tiempo 40 en muchas ocasiones, y podemos ver cómo tiene un significado, y todo lo que Dios nos enseña tiene un significado especial. Y me daba inquietud cómo se habla mucho de cuarentena en ese tiempo, pero también me doy cuenta que Dios está haciendo en este tiempo algo muy especial en lo espiritual, y está utilizando precisamente este tiempo de cuarentena, en donde mucha gente tiene que estar resguardada en sus casas, como nos han dicho las autoridades, para no estar contrayendo este virus. Y es tiempo, hermanos, de nosotros reflexionar en cómo está nuestra vida y cómo nosotros vamos a pasar las situaciones que se está viviendo en el mundo, y cómo Dios quiere que entendamos los tiempos en que estamos viviendo. Porque si no entendemos los tiempos que estamos viviendo, tampoco vamos a poder ejercer, ni cumplir, ni hacer lo que Dios quiere y que tiene como propósito para nosotros. Sin duda que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Sin duda, si estamos viviendo en este tiempo, los que conocemos a Dios, los que somos hijos de Dios, tenemos un propósito especial. Y yo quiero que usted tenga en cuenta esto, y tenga en cuenta que Dios tiene un propósito y que Él va con nosotros. Algo importante que Dios hizo con el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Después de que salió de Egipto, dice la palabra que Faraón y los egipcios de pronto se dieron cuenta que no tenían por qué haberlos dejado ir. Y dice la palabra que Faraón y todo su ejército se levantaron y salieron detrás de los israelitas. Y la palabra dice que venían detrás de ellos, y que el pueblo de Israel se enfrentó y tuvo enfrente al mar Rojo. Y de pronto sucedió algo que quiero estar comentando con usted en este momento y en este tiempo. Dios está con nosotros, y algo que sin duda usted tiene que saber y tiene que creer es que Dios está con nosotros. Dios está con nosotros, y Él quiere mover su mano, y Él quiere que usted y yo creamos en Él, y que Él va a cuidarnos, protegernos, y que Él va a hacer cosas a favor de nosotros como lo hizo a favor de Israel. Algo importante es que cuando los ejércitos de Egipto venían en contra de Israel, Dios se levantó para proteger a su pueblo. Parecía que estaban perdidos, parecía que no había solución, parecía que no había dónde correr, porque tenían las montañas por un lado y el mar enfrente, y no había qué hacer, y no había
escapatoria o solución. Muchas veces así están nuestras vidas. Nuestras vidas, muchas veces caminamos y parece que llegamos a momentos donde no tenemos solución. Nos enfrentamos de pronto a esta enfermedad y este virus que está habiendo en el mundo, y muchos podrán a lo mejor contraerlo, porque dice las noticias que viene todavía lo más difícil de esta pandemia, ¿verdad? En donde muchos de los países como México todavía están por pasar lo más grave. Pero yo quiero que usted sepa que en los momentos más difíciles para los hijos de Dios, dice su palabra, que los que le tememos, todas las cosas nos ayudan para bien. Todo nos ayuda para bien. Aunque parezca que hay una situación difícil y aunque parezca que no podemos sacar nada bueno y parece ser que no puede haber nada bueno en lo que nos esté pasando, dice la palabra que todo nos ayuda para bien a los que tememos a Dios. Y yo quiero que usted sepa y que usted reconozca y que usted pueda hablar en su vida esto: todo me ayuda para bien. Y toda circunstancia difícil, Dios quiere enseñarnos algo. Así como el pueblo de Israel, Dios lo llevó por un desierto, y yo quiero repetir esto: Dios fue quien guió al pueblo de Israel a un desierto. Dios deja que nosotros pasemos por situaciones complicadas y difíciles con el propósito de enseñarnos algo. Nunca Dios va a hacer algo y va a guiarnos por algún camino donde nos vaya a ir mal o donde vaya a ser dañino para nosotros, sino que el propósito de Dios con el pueblo de Israel fue enseñarles quién era su Dios. Y es algo similar también para nosotros. Los momentos difíciles y los momentos de tribulación son momentos en donde Dios quiere enseñarnos algo. Tenga en cuenta siempre esto: Dios quiere enseñarnos algo en todo momento. Dios quería enseñarle a Israel quién era su Dios. Y empezó con un gran hecho, porque esto es histórico, esto no es un cuento, esto no es una fábula, esto no es algo que no sucedió, sino es historia. Y al ser historia, esto es algo que sucedió. ¿Y qué es lo que sucedió? Que Dios mostró su poder primero mandando una columna de fuego que detuviera al ejército egipcio. Y después dice la palabra que Dios le dijo a Moisés: levanta tu vara y divide el mar. Y Dios hizo ese gran milagro en ese momento para salvar a su pueblo. Dividió el mar. Dice la palabra que eran como dos paredes muy grandes a uno y a otro lado, y que en medio había un camino por donde empezó a pasar todo el pueblo de Israel. Y dice la palabra que pasaron en seco. Y Dios comenzó a mostrarse a su pueblo, como Dios quiere empezar a mostrarse a nosotros. Dios quiere mostrarse cada día a nosotros. Dios quiere que en nosotros pueda ser aumentada nuestra fe, porque Dios quería mostrarle a su pueblo quién era su Dios, para que cuando llegara el momento y llegaran a la tierra prometida, ellos tuvieran esa fe, ¿verdad?, necesaria para conquistar. Y eso es exactamente lo que Dios está haciendo en este tiempo, en esta cuarentena, con cada uno de nosotros los que creemos en Dios. Dios está usando este tiempo de cuarentena para mostrar su poder y que nosotros podamos creer en Él y Él mostrarse a nosotros para aumentar nuestra fe. Él quiere aumentar nuestra fe. Dice la palabra, como leímos al principio, que el Señor los guiaba de día por medio de una columna de nube y en la noche por una columna de fuego. Dios mismo los guiaba, Dios iba con ellos. Ellos podían ver literalmente cómo Dios iba caminando con ellos, los iba guiando. Y algo que usted y yo tenemos que entender y que creer en todo momento es que Dios nos guía cada día. Y que a través de lo que estemos pasando, que no importa qué sea lo que pase en el mundo, nosotros sepamos que Dios está con nosotros y que Dios nos está guiando. Y Dios está queriendo enseñarnos algo. La nube simboliza la presencia de Dios.
Dice Éxodo 14:13, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba el campamento entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos. Fíjese, ¿quiénes son aquellos? Los egipcios. Era nube y tinieblas para los egipcios. Y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los egipcios al pueblo de Israel. Mientras que la nube para los enemigos de Dios venía a ser oscuridad, para los hijos de Dios, que eran el pueblo de Israel, venía a ser luz. Y es algo que es similar en ese tiempo. Lo que está pasando y cómo Dios se va a mostrar a nosotros, va a parecer para el mundo oscuridad, va a parecer muerte, pero para nosotros será luz, para nosotros será fuego, para nosotros será vida. Y yo quiero que podamos creer en Dios, porque nosotros, a diferencia del pueblo de Israel, estamos viviendo un caminar, un vivir en los últimos tiempos. Mientras que para el pueblo de Israel estaba iniciando una jornada en donde estaba iniciando Israel como nación, porque fue cuando Israel en verdad empezó a caminar y nació como nación. Nosotros en este último tiempo estamos caminando el último tiempo como nación, como pueblo de Dios. Y en este último tiempo, dice la palabra que estos últimos tiempos serían como los tiempos de Noé, donde la maldad iba a aumentar y donde todo lo que está pasando no es otra cosa sino la cosecha del ser humano, de todas sus obras y de no creer en Dios y de todo su pecado. Mientras que el mundo está en este tiempo legalizando aborto, y legalizando la muerte, y legalizando el matrimonio igualitario, que tiene que ver con el matrimonio de dos personas del mismo sexo, y muchas otras cosas que están pasando en el mundo. No es otra cosa lo que está pasando en este tiempo sino la cosecha de lo que el hombre mismo ha sembrado. Pero en medio de esta cosecha de lo que el mismo hombre está sembrando, de su misma maldad, los hijos de Dios, dice la palabra, nos vamos a levantar para resplandecer. Dios, en medio de toda la confusión y en medio de toda la crisis que está viviendo en el mundo, Dios quiere derramar de su gloria y derramar de su gloria en sus hijos y levantar a sus hijos para que podamos ser luz. Pero antes de tocar esto un poquito más profundo en relación a que somos luz, algo que pasó con el pueblo de Israel en muchas ocasiones fue que comenzaron a murmurar y a quejarse. Yo no sé cuál es su situación y cómo está su estado de ánimo y cómo está su vida en este tiempo y en este momento. Pero algo que pasó y que muchas veces podemos hablar y podemos decir, ay, el pueblo de Israel, ¿verdad? ¿Cómo no entendió? O cómo no puede ser que después de ver a Dios manifestarse tan grande y de esa manera pudieran empezar a hablar de Dios y no creerle. Pero muchas veces es similar con nosotros, hermanos. Muchas veces nos encontramos hablando igual que el mundo. No podemos hablar igual que el mundo, y yo quiero que usted pueda entender en esta hora, y si ya no alcanzo a tocar más puntos que vamos a estar tocando durante este tiempo, en este tiempo de que estamos en las redes con ustedes, si pueda quedar en su corazón el grave error que cometió Israel al abrir su boca y empezar a quejarse y empezar a murmurar de Dios. Porque dice la palabra que cuando empezaron a hablar de Moisés o contra Moisés, mismo Moisés les dijo, no están hablando en contra de mí, sino están hablando en contra de Dios. Están murmurando en contra de Dios.
Y muchas veces nos encontramos en momentos difíciles, como este tiempo es difícil para muchas personas. Pero los hijos de Dios no tenemos que encontrarnos hablando, murmurando, ni quejándonos, ni siendo igual que el mundo, como si no tuviéramos esperanza. El pueblo de Israel se encontró abriendo su boca, quejándose y murmurando. Y yo quiero que tomemos en cuenta y sea muy importante para nosotros nuestra manera de hablar. Nuestra manera de hablar es muy importante, porque nuestra manera de hablar es lo que Dios ha dejado y es lo que Dios ha hecho para que sus hijos puedan gobernar. Dios, a través de su palabra, Él creó todas las cosas. Y Dios dice en su palabra que Él nos hizo semejantes, a imagen suya y semejanza suya. Y esto tiene que ver también con la importancia y la autoridad y el poder que tenemos con lo que decimos. En este tiempo hay una lucha, y estábamos escuchando mi esposa y yo como otra persona estaba hablando sobre la guerra de voces. Y yo le decía a ella que es algo que yo quería comentar el día de hoy con ustedes. Porque hay una guerra de voces externas e internas. Y esa guerra hace que de pronto nosotros podamos tener aflicción y pueda quitarse la paz de nuestra vida por escuchar tantas voces en el exterior y en el interior, que de pronto pueden venir a traer temor y pueden venir a traer angustia, preocupación. Y por eso es importante que usted y yo tengamos muy en cuenta y cuidemos mucho lo que decimos. Porque lo que decimos es muy importante también para lo que somos y lo que vamos a vivir. Lo que usted declare con su boca es algo que se va a dar, es algo que va a pasar, es algo que en lo espiritual, usted habla algo y se prepara en lo espiritual para después suceder y pasar en lo natural. Y el pueblo de Israel empezó a murmurar y empezó a quejarse una vez y otra vez y otra vez. Y sabe que el fin de toda esta gente que empezó a quejarse y a murmurar por muchas ocasiones, el fin fue exactamente la cosecha de lo que ellos hablaron y lo que sembraron con sus propias palabras. Esa generación que salió de Egipto, mientras que Dios, y yo quiero que vayamos viendo cada una de las cosas que Dios hizo con el pueblo de Israel y cómo se mostró ante el pueblo de Israel, no fueron suficientes para que el pueblo dejara de murmurar y de quejarse y de hablar contra Dios. Dice la palabra que después ellos cosecharon de lo que ellos estuvieron hablando y que ellos murieron en el desierto. Dice la palabra que después de no muchos días que habían caminado en el desierto, llegaron cerca de la tierra prometida. Y dice la palabra, y no estoy tocando los pasajes detalladamente por el tiempo, pero usted conoce esta historia ahí en el Éxodo. Y dice la palabra que después que llegaron a este lugar, Cades Barnea, Moisés envió a 2 espías. Y estos 2 espías fueron a inspeccionar la tierra de Canaán. Y después que regresaron estos 2 espías, hubo 2 reportes importantes. Y fueron palabras que se soltaron al pueblo. Estos 2 reportes tuvieron que ver con 10 espías del pueblo de Israel que empezaron a decir, sí, la tierra de Canaán es buena, pero tiene gigantes. Empezaron a hablar y decir, sí, la tierra de Canaán es muy fructífera y es muy productiva, pero dijeron ellos, nosotros somos al parecer de estos gigantes como langostas. Y dice la palabra que empezaron a hablar y soltar palabras
en donde en lugar de animar al pueblo, dice la palabra que desanimaron totalmente al pueblo. Porque dijeron, ellos son grandes, ellos son fuertes, ellos son hombres de guerra, ellos tienen grandes murallas y no vamos a poder con ellos. Y ellos empezaron a hablar palabras fuertes, palabras de poder que llegaron al corazón del pueblo. Y después otro reporte fue el de Josué y Caleb. Josué y Caleb también empezaron a dar un reporte, y el reporte de ellos fue, sí, hay gigantes, pero la tierra es una tierra fructífera, la tierra es una tierra buena. Aquí traemos, y dice la palabra que entre dos podían, o solamente entre dos podían cargar, o pudieron cargar un racimo de uvas. Imagínense el tamaño del racimo de uvas, para que se necesitaran dos para cargarlo. Y empezaron ellos a decir, es tierra buena, es tierra fértil, es tierra que da fruto, ¿verdad? Y empezaron a decir, sí, es cierto que son grandes estos hombres que viven ahí, pero nosotros podremos más que ellos, porque Dios está con nosotros, porque Jehová está con nosotros. Y empezaron ellos a tratar de cambiar este reporte malo, y a tratar de animar al pueblo, porque estos 10 espías que primero hablaron habían desanimado totalmente al pueblo. Pero aquí viene algo importante que usted y yo tenemos que aprender de todo esto. Algo importante es lo que creyó el pueblo. El pueblo creyó el reporte y las palabras de los 10 espías del primer reporte. Creyeron que no iban a poder, creyeron que no estaban preparados, que no estaban listos, cuando ¿quién fue quien los guió? ¿Quién fue quien ahí les prometió que esa tierra era suya? Fue Dios. Fue Dios quien les prometió eso. Como a nosotros también Dios nos promete muchas cosas. Dios da promesas a nuestra vida. Y déjeme decirle que este tiempo es un tiempo de cambio, porque yo entiendo que esta cuarentena que estamos viviendo es un tiempo también, que como hemos dicho a la iglesia, es un tiempo en donde Dios está cerrando un ciclo para abrir un ciclo nuevo de bendición para sus hijos. Pero aquí lo importante que tenemos que entender y que saber es qué es lo que yo voy a creer. Porque depende de lo que yo crea, entonces eso voy a vivir. Estos 10 hombres desanimaron al pueblo, y tristemente el pueblo creyó a estos 10 hombres y creyó esta mala, el mal reporte de estos 10 hombres. Dice la palabra que incluso le creyeron tanto a estos 10 hombres, y no creyendo a Dios, que empezaron a llorar y empezaron a quejarse, y empezaron a decir, mejor vamos a regresarnos a Egipto y vamos a levantar a un líder para que nos regrese a Egipto. Quiere decir, ya no tomando en cuenta al líder que Dios había puesto. Y qué triste es esto, porque dice Proverbios 23:7, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Lo que creamos en nuestra vida, eso es lo que vamos a hacer. Nosotros podemos tener mucho conocimiento de Dios, pero usted debe de saber que en este tiempo Dios va a probar nuestra fe, y en este tiempo Dios va a probar en verdad quiénes son cristianos, quiénes son hijos de Dios y quiénes no son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque se va a ver por medio de lo que ellos son, por medio de sus obras y por medio de lo que ellos hablan. Porque a través de sus obras, a través de lo que hablamos, es lo que en verdad nosotros somos y lo que en verdad nosotros demostramos que somos. No es a través del conocimiento, sino es a través de lo que hacemos y de lo que hablamos. Y el pueblo de Israel dijo que creía a Dios, pero cuando llegó el momento de demostrar que creía en Dios, no lo creyeron, no lo hablaron, y creyeron lo contrario. Y ellos mismos dijeron en ese momento y en ese tiempo, mejor nos hubiera sido morir, mejor hubiera sido quedarnos en Egipto, y empezaron a decir muchas cosas. Y ellos obtuvieron una cosecha de lo que hablaron. Y sabe que en ese tiempo es un tiempo especial, y es un tiempo importante en donde nosotros tenemos que reflejar en verdad quiénes somos y en verdad a quién creemos.
Creemos que Dios es bueno, creemos que Dios es poderoso, creemos que Dios puede sanarnos de cualquier enfermedad, creemos que Dios nos protege, creemos que Dios nos provee. Porque si en verdad decimos que creemos eso, llegó el momento y llegó el tiempo en que en verdad tenemos que demostrar que en verdad estamos creyendo lo que estamos diciendo. Y llegó el momento para poder demostrarlo. Muchos de nosotros tenemos trabajos en donde todo lo que está pasando alrededor de nosotros, simplemente nos quedamos sin trabajo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Empezar a desesperarnos? ¿Vamos a empezar a pedir dinero? ¿Vamos a empezar a ver qué hacemos para salir adelante? ¿O estaremos confiando en verdad que Dios es nuestra provisión? Yo creo que Dios es mi provisión. Yo quiero demostrar y Dios va a probar nuestra fe a través de hechos, hermano. Probamos nuestra fe a través de las decisiones que tomamos, a través de los pasos que damos. No podemos decir que creemos en Dios y nos quedamos de pronto angustiados. No podemos decir que creemos en Dios y de pronto estamos llorando, estamos con temor, estamos con miedo. Los hijos de Dios no tenemos que tener miedo en ese tiempo. Mientras que el mundo tiene miedo, nosotros tenemos que aprender y decir como Jesús nos dijo que Él era la luz del mundo y a través de la nube, ¿verdad? Él era luz. Dice la palabra que para sus enemigos era oscuridad, pero para sus hijos era luz, para su pueblo era luz. Y dice la palabra que nosotros somos la luz del mundo. Eso pasó hace tiempo atrás, pero después de que vino Jesucristo, se derramó el Espíritu Santo sobre nosotros y Dios mismo entró en nosotros a través de su Espíritu Santo para hacer de nosotros la sal y la luz del mundo. Somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Y en este tiempo de oscuridad es donde debe de reflejarse y debe de salir la luz que nosotros somos. Dice la palabra que nosotros somos la luz. Dice la palabra que la luz no se pone debajo de una mesa, sino que se pone encima de la mesa para que alumbre. Y es en este tiempo cuando Dios quiere que cada uno de nosotros alumbremos al mundo, para que no caigamos a hacer y hablar como el mundo está hablando. El mundo puede tener razón por la manera en que habla de desesperanza, porque no tienen a Dios, porque no conocen a Dios. Pero nosotros que tenemos esperanza, que tenemos a Dios en nuestra vida, no tenemos que tener ningún temor, y al contrario, tenemos que hablar en contra del temor. Porque dice la palabra que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de amor, de poder y de dominio propio. Entonces, nuestra manera de hablar, nuestra manera de actuar en momentos difíciles, hermanos, es lo que refleja lo que en verdad somos. Y yo quiero que usted pueda ser una persona y que usted pueda como le decía, lo que quiere decir la cuarentena, que muchas veces nos prueba para ver en verdad quiénes somos. Y en ese tiempo Dios está probando en verdad quiénes somos nosotros en ese tiempo de dificultad. Y si usted se encuentra y dice, sí es cierto, yo me encuentro con temor, yo me encuentro hablando negativamente y en lugar de yo estar tranquilo, no tengo paz, estoy intranquilo y estoy con miedo. Entonces podamos venir a Dios, podamos pedirle perdón y podamos decirle: Señor, ayúdame, entra en mi vida y fortaléceme. Porque el propósito de Dios es que usted y yo en este momento y en los tiempos difíciles podamos ser esa luz y podamos ser la esperanza para muchos otros que no tienen esperanza. Dios, a través de la nube y del fuego, como se manifestaba en esa columna de día y de noche para los israelitas, Dios habló que era protección. A través de esa nube y de ese fuego que simbolizan la presencia de Dios, Dios le enseñó a Israel quién era su Dios. Como Dios quiere demostrarnos en ese tiempo quién es nuestro Dios, que es nuestro Padre, que tenemos su presencia en nuestra vida. Y yo quiero leer el Salmo 91, porque el Salmo 91 es una promesa para cada uno de nosotros, como protector de nosotros. Dice el Salmo 91: el que vive bajo la sombra protectora del Altísimo y Todopoderoso
Dice al Señor: tú eres mi refugio, mi castillo, mi Dios, en quien confío. Solo Él puede librarte de trampas ocultas y plagas mortales. ¿Qué son las plagas mortales? Las enfermedades, el coronavirus y muchas otras peores que podrán levantarse. Pues te cubrirá con sus alas y bajo ella estarás seguro. Su fidelidad te protegerá como un escudo. No tengas miedo a los peligros nocturnos, ni a las flechas lanzadas de día, ni a las plagas que llegan con la oscuridad, ni a las que destruyen en pleno sol. No tengas miedo, pues 1000 caerán muertos a tu izquierda y 10,000 a tu derecha, pero a ti nada te pasará. A ti nada te pasará. Y esta es una promesa de Dios para nosotros. Así como Dios se mostró por medio de la nube y del fuego, de esta columna de día y de noche para el pueblo de Israel, yo quiero que usted sepa que Dios se quiere mostrar en este tiempo también a través de la luz, a través del fuego de su Espíritu Santo, a través de obras que Él quiere hacer en nosotros para protegernos, y que usted sepa que Dios está con nosotros, que Dios nos protege, que Dios no solamente quiere que estemos guardados ahí en nuestras casas, aunque sí lo estamos, pero me refiero a que no estemos con temor como la demás gente, sino que estemos tranquilos, teniendo una relación con Él, llenándonos de Él, para en la oportunidad que tengamos, por medio de las redes, por medio del teléfono, por medio de mensajes, podamos dar esperanza a las personas que conocemos, poder orar por los vecinos que tenemos, poder hablar por teléfono con personas y familiares que no conocen de Dios, y poderles hablar de ese Dios que puede darles esperanza, de ese Dios que quiere traer salvación a sus vidas, de ese Dios que quiere traer tranquilidad, paz y sanidad y salud a sus vidas. Y que nosotros podamos ser esa luz que Él quiere que nosotros seamos, y que pongamos en práctica y ahora demostremos que en verdad creemos en Dios. ¿Usted cree que Dios le puede proveer? Dice la palabra en Mateo 6:33 que si buscamos primero su reino, todas las cosas que podamos necesitar van a ser añadidas y van a ser dadas a nosotros. No importa qué esté pasando, Dios quiere proveernos de todo, y Dios es suficiente para proveernos todo lo que necesitamos. Créalo. Y si usted lo cree, no esté desesperado, no pida prestado. Si usted lo cree, usted no esté con angustia, simplemente tenga paz y tenga relación con Dios. Métase en su palabra y llénese de su palabra, porque el llenarnos de su palabra hace también que crezca nuestra fe. Y en este tiempo de cuarentena, Dios quiere probarnos, Dios quiere fortalecernos, Dios quiere llenarnos para que podamos salir a este mundo después de que también todo esto pase a través de los medios. Pero cuando todo esto pase, salgamos allá afuera y podamos dar esa esperanza y podamos hablar esas palabras de bendición, y nosotros podamos gobernar con lo que nosotros hablamos, hablando bien, hablando bendición, hablando salud, hablando sanidad, hablando provisión. Y que nosotros nos encontremos siendo personas que gobernamos a través de lo que hablamos, hablando bien, hablando la verdad. Las circunstancias podrán ser unas, pero la verdad está sobre las circunstancias, y usted y yo debemos de hablar la verdad. Y aunque vemos situaciones difíciles, nosotros podemos hablar la verdad, y esa verdad está por encima de toda circunstancia, para nosotros poder cambiar después esas circunstancias a través de lo que creemos y a través de lo que hablamos. Así que seamos, hermanos, seamos hombres y mujeres que creemos en verdad en Él. Dice su palabra que cuál es nuestro pensamiento, tal somos nosotros. Nosotros pensamos y creemos en Dios. Nosotros pensamos y creemos que somos coherederos con Cristo. Eso mismo vamos a hablar y eso mismo vamos a hacer. Hermanos, Dios les bendiga. Y Señor, yo te pido, Dios, que puedas aumentar la fe de cada uno de tus hijos.
Yo te pido, Señor, que puedas aumentar, Dios, la fe de aquel que tiene desesperanza, de aquel que está desanimado, de aquel que parece, Señor, que le está llegando el agua hasta el cuello y parece que se va a ahogar, pero en medio, Señor, de toda circunstancia difícil, como lo hiciste con el pueblo de Israel, tú vienes a traer salvación, vienes a traer esperanza. En tu nombre, Señor, yo te pido que tú los bendigas en el nombre de Jesús, Señor.